una diplomatura en Derecho Penal, es especialista y maestrando en Criminología de la Universidad de Quilmes, docente universitario en Derechos Humanos, secretario del Ministerio Público Fiscal de la Nación y fiscal ad hoc en los juicios de lesa humanidad. Además, es integrante de la Red Popular de Acceso a Derechos y miembro de SUME. Por su parte, Lucas Lecur es abogado, también graduado de la Universidad Nacional de Cuyo, con magíster en Derecho Penal y Ciencias Penales de la Universidad Pompeu de Fabra y de la Universidad de Barcelona de España. Fue presidente de SUMEC desde el año 2012 al año 2021, profesor de Derechos Humanos en la Diplomatura de Litigación Internacional de la Universidad Nacional de Cuyo, miembro del Grupo de Litigantes contra la Tortura de América Latina y miembro de la Asamblea General de la Organización Mundial de la Tortura, contra la Tortura, perdón. También fue miembro del Comité Local para la Prevención de la Tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanos y degradantes de Mendoza, del año 2013 hasta el año 2018, y ha sido representante legal de víctimas de delitos de genocidio, lesa humanidad, violencia institucional, violencia de género y abuso sexual eclesiástico en Mendoza y en Argentina. Así que, sin más preámbulos, le damos la palabra a ellos para continuar con este módulo sobre litigio internacional. Hola, ¿cómo andan? Muy buenas tardes. ¿Querés que arranco yo, Pablo? ¿Querés? Y ¿hacemos así? Bien. Bueno, en primer lugar quiero agradecer la invitación a todos los organizadores de esta capacitación, que me parece fundamental y creo que es una temática poco desarrollada y que está bueno que empecemos a trabajarla con este tipo de capacitación, con este tipo de posibilidades de compartir experiencia, porque básicamente es eso lo que te permiten estas capacitaciones, ir compartiendo experiencia en el trabajo que hacemos los abogados que llevamos adelante causas de derechos humanos. Y hoy la temática que habíamos elegido era litigio estratégico ante sistemas internacionales de protección de derechos humanos. Vamos a enfocarnos principalmente en el sistema interamericano, pero también hay un sistema universal, algo vamos a hablar del sistema universal. Y bueno, para arrancar, yo pensaba cómo explicar qué es lo que es un litigio estratégico. Principalmente porque no es algo novedoso, nuevo, distinto a lo que uno hace en el ejercicio de la profesión liberal permanentemente, sino que es darle una vuelta de rosca a esa actividad que hacemos los abogados y las abogadas que estamos comprometidos con la defensa de los derechos humanos. Y esa vuelta de rosca significa, bueno, repensar esta actividad, complejizarla de alguna manera, discutirla para que los resultados sean mejores. A mí me gusta decir que los abogados y las abogadas que defendemos causa de derechos humanos, lo que hacemos es un activismo profesional. Y digo un activismo profesional porque usamos una herramienta de incidencia que, a diferencia de otras organizaciones de derechos humanos, organizaciones sociales que también usan distintas herramientas de incidencia, nosotros usamos el litigio estratégico. Ustedes saben que hay distintas herramientas para uno generar incidencia en las políticas públicas de un Estado. Puede ser a través de la difusión de ideas, puede ser a través del corte de una calle, puede ser a través de capacitaciones, el cabildeo también es una manera de incidencia, la investigación. Y el litigio es otra de las herramientas de incidencia. Lo que tiene interesante el litigio es que lo que acá estamos utilizando las organizaciones o los abogados que hacemos, y las abogadas que hacemos derechos humanos, lo que usamos son los sistemas judiciales y los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos a través de la selección de casos testigos. ¿Y para qué usamos esto? Usamos ese caso testigo con la idea de que se empiecen a visibilizar patrones ilegales de conducta o violaciones sistemáticas de derechos humanos que sufren determinados sectores vulnerables. ¿Esto qué nos permite? Que a través del litigio uno puede controvertir ciertas políticas públicas que bien no se adecúan a los estándares internacionales en esa materia, ya sea porque su diseño, o porque su contenido, o porque la forma de implementación afectan de alguna manera derechos humanos. ¿Y qué nos permite el litigio estratégico?
nos permite incidir en la agenda del Poder Judicial, nos permite incluir temas que están ausentes, exigir modificaciones de algunas prácticas o violaciones a derechos humanos, sobre todo en el acceso a derechos de determinados sectores. Esto con la idea de complejizar un poco esta actividad judicial que hacemos. Como les decía, lo que hacemos es la selección de un caso testigo en primer momento, porque como organización de derechos humanos o como abogado litigante, lo ideal sería tener una organización de atrás que apoye ese trabajo, pero bueno, si no existe esa organización y es un solo abogado que ha pasado, y en la provincia de Mendoza pasó durante mucho tiempo, que era un grupo muy pequeño, reducido de abogados que llevaban adelante causas muy importantes, haciendo litigio estratégico sin que ellos sabían lo que significaba el litigio estratégico, porque esto del litigio estratégico en derechos humanos es algo bastante novedoso, pero no deja, o sea, como definición, pero es una actividad que se venía haciendo desde hace mucho tiempo y se hace desde mucho tiempo. Lo que hacían es, bueno, pensar cuál es la vulneración a derecho que uno quiere visibilizar, que uno quiere de alguna manera poner en agenda, en las agendas políticas principalmente, que uno quiere que se empiece a discutir esa vulneración en los estratos de poder, y a través de un caso testigo, a través de un caso que de alguna manera sea representativo de esa vulneración, lleva adelante el litigio. Y el litigio, como el caso, no son lo importante, sino lo importante es el objetivo que uno persigue a través de ese litigio y gracias a ese caso que uno tiene. Digo que el litigio no es importante porque muchas veces, y sobre todo a quienes hacemos derechos humanos en sectores vulnerables frente a poderes económicos o políticos fuertes, muchas veces vamos a perder ese litigio. Muchas veces las vamos a pasar muy mal llevando adelante ese litigio. Vamos a sufrir presiones de distintas maneras llevando adelante un litigio de esta característica, pero sabemos que el llevar ese litigio, el camino que recorre ese litigio, va a ser, de alguna manera, visibilizar y poner en discusión una temática que está totalmente oculta o que nadie quiere discutir en ese momento determinado. Digo esto porque pensemos en casos como casos de gatillo fácil, mal llamado gatillo fácil, casos de ejecuciones extrajudiciales por parte de miembros de la Fuerza de Seguridad. Son, sin duda, casos que tienen un altísimo índice de impunidad, muchos de ellos no llegan ni siquiera a juicio, generalmente los sistemas judiciales, las agencias judiciales, buscan soluciones alternativas como exceso de la legítima defensa, o una legítima defensa, o sanciones como un abuso de autoridad, un incumplimiento de los deberes de funcionario público, pero es muy difícil llegar a sentencias condenatorias que generan una modificación de esas prácticas. Pero muchas veces, a pesar de no tener este resultado, el proceso ayuda a modificar algunas prácticas policiales, a incidir en algunas decisiones de los ministerios de seguridad, en algunas decisiones de los poderes ejecutivos, a poner en agenda de los legisladores la necesidad de modificar algunas normativas, y eso va a depender de cómo pensemos el litigio cuando tenemos el caso testigo. Y cómo pensemos es que no solamente pensar por dónde vamos a llevarlo, si lo que vamos a hacer es una demanda civil, o lo que vamos a hacer es una denuncia penal, y nos vamos a constituir en querellante, o lo que vamos a hacer es un amparo, o un habeas corpus. Bueno, hay distintas herramientas jurídicas, eso hay que pensarlo de antemano, y por eso es importante las organizaciones detrás de esto, o por lo menos un conjunto de personas pensando detrás de esto, cuál de estas alternativas es la mejor alternativa para lograr un resultado, pero también la mejor alternativa para generar visibilidad en lo que uno está haciendo, y para generar incidencia. Una vez que uno toma esa decisión, a ver, estas decisiones no son definitivas y no son inmodificables en el tiempo, van pasando cosas durante el proceso que van generando modificaciones. Y el resultado, como les decía, no es la sentencia que uno pueda llegar a conseguir, que siempre es bueno ganar, y siempre es bueno que en estos casos se resuelva de la mejor manera posible, sobre todo pensando en la víctima o en los familiares de la víctima. Pero muchas veces, un caso que quede impune de esto, nos abre una nueva posibilidad ante un sistema internacional de protección de derechos humanos. Y digo que nos abre una nueva posibilidad porque no siempre uno puede acceder al sistema, pero generalmente, cuando uno lleva adelante una buena estrategia ante el sistema nacional, y por parte de las agencias judiciales nacionales, ya sea la justicia provincial o ya sea la justicia nacional, federal,
hay una decisión deliberada en lograr la impunidad de esas personas, en no continuar con una investigación seria, abre el camino a mecanismos internacionales de protección. Y acá también hay que sentarse a pensar, bueno, cómo o qué mecanismo es el que más me conviene. Y esto seguramente va a ser una pregunta que van a hacer cuando abramos la posibilidad de la pregunta, que cuando terminemos de exponer, que es, bueno, ¿cuál es el mecanismo que más nos conviene? Es una pregunta casi sin respuesta, y que nosotros nos hacemos desde hace mucho tiempo en la clínica jurídica de SUMEC, porque nos pasa que tenemos un sistema interamericano muy rico en su jurisprudencia, con sentencias de la Corte que son muy fuertes y que es fácil de ejecutar una vez que logra uno una sentencia ante la Corte, pero por otro lado tiene una demora en sus plazos enorme, que hace que cuando llega el momento de la sentencia, bueno, o la situación ya se modificó, o esa sentencia ya no tiene la misma incidencia que hubiese tenido si hubiese salido 5, 6 o 7 años atrás, 8 años atrás. Y entonces esto lleva a decir, bueno, veamos el sistema universal. Al parecer el sistema universal es más rápido, tampoco es mucho más rápido, pero bueno, es más rápido, pero sus decisiones no tienen la misma fuerza que tienen las decisiones del Tribunal de San José, Costa Rica, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, estas también son decisiones que uno va a ir tomando en el camino pensando en, quiero algo rápido, quiero algo no tan rápido, me interesa un cambio a partir de una sentencia de la Corte, o la Corte ya de esto ha hablado mucho, entonces no le va a interesar a la Comisión avanzar en la investigación de esto, o necesariamente tengo que presentar una petición, o puedo utilizar las otras herramientas que tiene el sistema interamericano, porque, a ver, el sistema interamericano tiene distintas herramientas, que no solamente es la petición ante el sistema, sino también tenemos la posibilidad de hacer audiencias temáticas ante la Comisión Interamericana, que también generan alguna visibilidad de graves violaciones de derechos humanos de algún sector específico, siempre vulnerable o vulnerabilizado. También está la posibilidad de buscar o generar opiniones consultivas. Esto ya es un poco más complejo, porque se necesita un Estado para llevar adelante una opinión consultiva, y acá hay que hacer un cabildeo con los Ministerios de Relaciones Exteriores para que se copen con la idea de hacer una opinión consultiva sobre un determinado tema, y allí esa opinión consultiva nos sirve para traer a los sistemas judiciales alguna modificación. Pero bueno, esto es, o también la idea de presentar un pedido de medida cautelar o medida provisional para que se frene alguna vulneración muy urgente y grave e irreparable si esa vulneración se continúa produciendo, que también es una de las herramientas que nos da el sistema interamericano. Y por otro lado tenemos el sistema universal, que también es un sistema bastante interesante, porque tenemos un sistema universal que tiene distintas relatorías, distintos comités, cada uno de ellos con distintas competencias, y con distintas posibilidades de hacer alguna presentación específica. Ya vamos a hablar específicamente de un caso que llevamos al comité, pero lo que yo quería mostrarles es un panorama global. Entonces, para ir un poco resumiendo la idea de lo que es el litigio estratégico, y darle un poco la palabra a Pablo para que nos explique cómo llegar al sistema interamericano, lo importante acá es entender cuál es el objetivo que uno se propone, ya sea como abogado, abogada, o como organización social de derechos humanos, organización de la sociedad civil. Una vez que uno tiene un objetivo claro, ahí la tarea es buscar cuál es el mejor caso testigo que uno puede utilizar para llevar adelante, a través de los sistemas judiciales, una visibilización. Si uno consigue el caso testigo, y muchas veces estas situaciones medio como que vienen de la mano, porque uno sabe que hay vulneraciones a un derecho, y todavía no tiene muy claro, pero de repente le llega un caso que le parece sumamente interesante e importante, y quizás lo que tenía en agenda para ese año desarrollar, lo modifica completamente porque el caso lo lleva adelante. Un sencillo ejemplo nuestro, como organización de derechos humanos, nosotros nunca habíamos puesto en agenda los abusos sexuales eclesiásticos, por ejemplo. Y en un determinado momento, en la provincia de Mendoza, surge un caso de abuso sexual, uno de los más graves de la Argentina y uno de los más graves del mundo, que ocurre en la provincia de Mendoza, que es el caso Próbolo. Yo no sé si alguno de ustedes los conoce, pero bueno, es un caso de abuso sexual eclesiástico que tiene muchos años de abuso, y que además tiene la característica de que las víctimas, que eran estudiantes de este instituto,
son personas con discapacidad, eran todas personas sordas o hipocúsicas, y habían hecho desde el 2005 hasta el 2016, que es cuando se cierra el instituto, donde varias personas habían abusado de muchísimos chicos. Nosotros como SUMEC no teníamos en agenda en ese momento la lucha contra el abuso sexual eclesiástico, pero claro, el caso era tan fuerte, tan importante, que obviamente había que modificar las agendas de la organización, había que modificar cuáles eran las ideas que nosotros teníamos cuando generalmente lo hacemos al comienzo de año, nos fijamos algunos objetivos, había que modificar esos objetivos porque el caso ameritaba esto. Y además era sentarse a pensar, bueno, ¿cómo hacemos para que el caso no quede impune? Porque es un caso importantísimo, pero también para que el caso sirva para visibilizar esto en otras partes del mundo que también está sucediendo. Porque los abusos sexuales eclesiásticos no eran algo exclusivo del Instituto Próbolo, sino que, como la gran mayoría debe saber, y habrá visto en la televisión, en los noticieros, surgen en Chile, en Canadá, en Estados Unidos, hay películas respecto de Estados Unidos que ganó un Oscar, en Europa, en distintos países, Irlanda ha surgido un caso sumamente gravísimo, en Francia, en España, en Italia misma. Entonces vemos que es una situación que se repite en todo el mundo y que quizás el caso Próbolo de Mendoza puede ser una herramienta para generar modificaciones en las justicias nacionales y sobre todo en los sistemas internacionales con relación al Vaticano. Es una agenda bastante compleja, no es una agenda sencilla, pero el caso permitía pensar todo esto y de alguna manera, y lo vamos a comentar después de que expliquemos cómo se accede al sistema, vamos a comentar cómo hemos ido desarrollando estratégicamente ese litigio para que de alguna manera se empiecen a generar incidencias dentro de los poderes públicos para que quede en agenda el abuso sexual eclesiástico y ver de qué forma se puede modificar esta práctica que es sistemática y que ocurre en muchísimas partes del mundo. Si quieren los dejo con Pablo para que Pablo les explique un poco cómo pensamos nosotros el ingreso al sistema interamericano y después vamos viendo algunos casos específicos, si les parece. Perfecto, gracias Lucas. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Sé que es difícil un viernes a la tarde, estamos muy en noviembre, muy en mundial, entonces es complicado. Pero bueno, la idea, para retomar lo que planteaba Lucas, y también a modo introductorio, y que tiene que ver con uno de los objetivos que se planteó en este programa de formación, de capacitación, es concretamente brindar herramientas para el litigio. Y con la característica particular de que herramientas para el litigio en causas populares, ¿no? Entendiendo que causas populares no es un concepto jurídico, ni mucho menos, sino más bien es un concepto político. Algo ya mencionó Gaby Carpinetti y Alberto Binder al principio del curso, pero podemos pensar en una aproximación a las causas populares como aquellas disputas judiciales en los que se pretenden no solo el reconocimiento, sino el efectivo goce y acceso de derechos fundamentales de los sectores históricamente vulnerabilizados, como decía Lucas, ¿no? Pueblos indígenas, migrantes, personas privadas de libertad, mujeres, niños, niñas y adolescentes, disidencias. Es en ese contexto que, como bien lo planteaba Lucas, nosotros entendemos que también es un terreno de disputa desde el litigio estratégico, los ámbitos de protección internacional, y específicamente el interamericano. Por supuesto que con los límites, las contradicciones, las deficiencias que tiene el sistema, muchas de ellas de naturaleza política, institucional, que ahí podemos también hablar largamente respecto a estas cuestiones, pero aún así entendemos e insistimos de que es un ámbito donde también debe disputarse la efectividad de derechos desde el activismo de derechos humanos. Sobre todo por esto que planteaba Lucas, ¿no? De los casos a través del litigio estratégico que efectivamente generan incidencia. Entonces, más allá de los cuestionamientos que podemos tener respecto del sistema, lo cierto es que en la Argentina puntualmente, en la región, pero en nuestro país, incluso en nuestra provincia, hemos tenido casos muy importantes frente al sistema interamericano, pero bueno, podemos referir desde
los primeros pasos del sistema interamericano, la relevancia que tuvo la visita de la Comisión Interamericana en nuestro país en 1979, donde se puso en agenda internacional la violación masiva de derechos humanos que estaba cometiendo la dictadura, la última dictadura cívica militar. Y desde ahí podemos hasta el año pasado, el anteaño pasado, en el 2020, donde la Corte Interamericana resolvió, en el caso de comunidades indígenas de Salta, donde ahí hay una sentencia muy importante, porque es primero que el Estado otorga, o está obligado a otorgar un título de propiedad comunitaria, 400.000 hectáreas de tierras ancestrales a comunidades indígenas de Salta, pero además por primera vez reconoce la violación por parte de un Estado del derecho de identidad cultural, a la violación del derecho a un medio ambiente sano y el derecho a la alimentación y al agua. Ese es un caso muy reciente, de hace 2 años, donde la Argentina todavía está dentro del plazo de cumplimiento, se le dio 6 años, pero es un caso muy interesante. Entonces creemos en esto, que explicaba Lucas hace un rato, de la importancia que tiene el sistema interamericano para poder instalar en estos casos incidencia específica, en estos casos testigos, incidencia específica respecto a la modificación de políticas públicas en los estados partes, ¿no? Por eso digo, más allá de los cuestionamientos puntuales, concretos, respecto al funcionamiento del sistema, la demora, los plazos, las ausencias de herramientas políticas que tiene el sistema interamericano para exigir que los estados cumplan efectivamente las condenas, lo cierto es que tomando la generalidad o la totalidad de sentencias que ha resuelto la Corte Interamericana, se reconocen hoy o se advierten hoy que hay, no supera el 10% del cumplimiento efectivo por parte de los estados. Argentina tiene un poco más, vamos a ver si alcanzamos a referir a algunos números, algunos datos, pero lo cierto es que a nivel del sistema de protección interamericano, los cumplimientos por parte de los estados de las sentencias no supera el 10%. Entonces ahí no solo hay algunas deficiencias respecto o limitaciones respecto del sistema, sino también los propios estados que luego, una vez condenados, no cumplen o no ejecutan efectivamente o no realizan las medidas reparatorias en las cuales es condenado. En ese marco vamos a tratar de pasar rápido, de ir, no detenerse mucho, porque es algo que seguramente ustedes lo manejan, lo conocen, incluso algunos de ustedes han litigado ante el sistema interamericano. La idea es repasar algunas cuestiones básicas del funcionamiento del sistema interamericano, algunas cuestiones procedimentales, y detenerse en algunos elementos que a nosotros nos parece interesante, nos parece clave, que tiene que ver, por ejemplo, con los acuerdos de solución amistosa, que es una manera también de resolver el litigio, que eso aporta un elemento también interesante al sistema. Y después, el eje central, creo, uno de los ejes centrales que tiene el sistema de protección, que tiene que ver con el cumplimiento efectivo de las sentencias, ¿no? Y ahí, si nos alcanza el tiempo, porque la idea, como decía Lucas, es poder concretamente poder ver casos de litigio específico, la idea es poder plantear algunas propuestas, tanto desde el derecho internacional de los derechos humanos, como desde el derecho interno, a los efectos de que este mecanismo de cumplimiento, de ejecución de sentencia, sea más efectivo. Y ahí sí le tiro un dato como para tener en cuenta cuál es la situación del Estado argentino frente al sistema internacional, o sea, el sistema interamericano de protección. La Argentina, desde el año 84, que ratificó la jurisdicción de la Corte Interamericana, hasta el año 2020, ha sido condenada en 25 casos. 25 casos llegaron a la Corte Interamericana. De esos 25 casos, 22 casos hubo condena, en los otros 3 hubo 2 absoluciones y un desistimiento, en el caso Maqueda. De esas 22 sentencias condenatorias que ha tenido la Argentina por la Corte Interamericana, hay 7 que todavía están en etapa de cumplimiento, es decir, que no se han vencido los plazos, pero las otras 15 sí ya se han vencido los plazos, y de esas 15 solamente hay 4 sentencias que el Estado argentino ha cumplido de manera completa o integral. Es decir, tenemos 11 sentencias de la Corte Interamericana donde el Estado argentino aún no ha cumplido, o ha cumplido de manera parcial o no ha cumplido. Y sí podemos destacar que, por ejemplo, una de las medidas reparatorias que el Estado argentino ha tenido más grado de cumplimiento tiene que ver con las medidas de indemnización pecuniarias. Es decir, el Estado argentino en general ha pagado las reparaciones económicas, pero no las otras medidas reparatorias que tienen que ver con
medidas de no repetición, o sobre todo con medidas de investigación y sanción a los responsables. Dicho esto, la idea es, nosotros después vamos a pasarles, como hemos hecho también en las clases anteriores, material respecto de esto para que puedan ampliarlo. Nosotros ahí tenemos un trabajo, un material que utilizamos como herramienta para grado, posgrado y en algunos casos para ModCurt, que elaboró un compañero nuestro que también está en SUMEC. Se los vamos a pasar para que también lo tengan y si les interesa ampliar, y después hay un análisis muy interesante, un análisis cuantitativo y cualitativo que hizo la Universidad de Blas Pascal respecto del estado de cumplimientos de las sentencias de la Corte al Estado argentino. La idea era ver un PowerPoint, pero teniendo en cuenta el día y la hora no lo vamos a hacer. Vamos a pasar rápidamente a repasar, porque me parece que es inevitable que lo hagamos, cómo funciona el sistema interamericano. Si voy demasiado rápido me dicen, pero la idea es ir lo más rápido que se pueda, porque son cuestiones más bien procesales, más bien procedimentales, pero que creemos importante que las tratemos. Los sistemas de protección internacional tienen tres elementos básicos, o identificamos tres elementos básicos. Uno de ellos es la subsidiariedad, o la complementariedad, es decir, esto tiene que ver con que la protección, la prevención, la investigación, la sanción y la reparación frente a vulneraciones de derechos, el primer responsable es el Estado Nacional. Frente a la impunidad o frente a la imposibilidad de esa sanción o de esa investigación o de esa reparación, entra allí entonces los sistemas de protección internacional. El principio de subsidiariedad es uno de los elementos centrales. Otro de los elementos básicos de todo sistema de protección internacional tiene que ver con las formas de intervención, o las formas de protección. Tenemos jurisdiccionales o no jurisdiccionales. Esto depende del órgano que intervenga, que ya lo vamos a ver, ya sea ante la Comisión, en el caso del sistema interamericano, o ante la Corte Interamericana. Y después el otro elemento básico tiene que ver con el marco normativo, que identificamos tres niveles: de organización de los sistemas, de las obligaciones que tienen los Estados partes y de los mecanismos específicos de protección. ¿Se escucha bien? ¿Vamos bien? Bueno, en relación a los sistemas regionales, y ahí sí ya vamos hacia el sistema interamericano, existen en el mundo occidental tres sistemas regionales, ¿no? El del sistema europeo, el sistema de la Organización de los Estados Americanos, el nuestro, y el de la Unión Africana. No nos vamos a detener ahí, después si les interesa ampliar un poco esa información, en el material que pasamos está. Vamos sí, entonces al sistema interamericano de derechos humanos. Ahí identificamos tres niveles o tres planos, o tres enfoques. Uno normativo o instrumental, que tiene que ver con los instrumentos de derechos humanos, que ahora los vamos a repasar rápidamente. Otro nivel u otro enfoque orgánico, que tiene que ver justamente con los órganos que integran el sistema, la CIDH y la Corte. Y otro procedimental, que son los estatutos y reglamentos que fijan justamente el procedimiento que tiene que transcurrir en relación a estos dos órganos. García Ramírez, un expresidente de la Corte, dice que el sistema interamericano está compuesto por tres componentes. Uno ideológico, que tiene que ver con el carácter antropocéntrico del ser humano como sujeto central de protección; otro normativo, y otro político operativo, que está integrado por los estados demandados, por el resto de los estados de la OEA, la sociedad civil y los órganos de protección. Rapidísimamente, ¿cuál es el marco normativo del sistema interamericano de derechos humanos? Desde 1948 hasta la fecha, por supuesto la Carta de la Organización de los Estados Americanos, que es del 48, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, que también es del año 48, la Convención Americana, o el Pacto de San José de Costa Rica, que es un instrumento central, de 1969, la Convención Interamericana para la Prevención y Sanción de la Tortura, que es de 1985, el protocolo adicional de la Convención Americana en materia de DES, que es el conocido protocolo de San Salvador, que es del año 88, el protocolo a la Convención Americana sobre el delito sobre derechos humanos relativo a la abolición de la pena de muerte, que es del 90, la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, que es del 94, la Convención de Belén do Pará, la Convención Interamericana sobre la desaparición forzada de personas, que es del año 94, la Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad, que es del año 99, la Convención Interamericana contra el Racismo y la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia, que esta es del 2013, y la última, la más reciente, la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de
las personas mayores. Y a esto se suma el reglamento de la Corte y el reglamento de la Comisión. Este es el marco normativo del sistema interamericano. Vamos, sí, a hacer un repaso por la Comisión. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene sede en Washington, es un órgano principal y autónomo de la Organización de Estados Americanos, tiene 7 miembros, los elige la Asamblea General de la OEA, a ternas que propone cada Estado. Tiene funciones políticas y funciones cuasi judiciales. Las funciones cuasi judiciales tienen que ver con el sistema de peticiones individuales, que la vamos a ver también de manera abreviada. La comisión se creó en 1959, se reunió por primera vez en el año 60, y ya en el año 61 comenzó a funcionar formalmente. Respecto a las funciones y a las competencias, sí vamos a detenernos un poquito en cada una, sobre todo en las herramientas políticas, que es una de las características por ahí centrales o más reconocidas que tiene la comisión, que se las integra o comúnmente se denomina como la presión internacional que genera sobre los estados, y esto se ve materializado, por ejemplo, en las visitas in loco, esto que hacíamos referencia recién en la visita que tuvo la Comisión Interamericana en el año 79 en Argentina, es decir, que genera una visibilidad y un reconocimiento internacional de la situación de violación de los derechos humanos que está ocurriendo en un estado. Por ejemplo, otro caso de las visitas in loco que ha sido muy importante, en la que nosotros desde SUMEC hemos tenido una participación, fue en el año 2019, en el golpe de Estado en Bolivia, en el derrocamiento de Evo. Nosotros pudimos integrar una comisión de solidaridad y verificación de derechos humanos, y frente puntualmente a la masacre de Sencata y de Sacaba, que había ocurrido ahí en la zona del Alto, en La Paz, la visibilización de la violación de derechos humanos que está ocurriendo en el marco de la represión de las protestas sociales motivó que la Comisión Interamericana hiciera una visita, y después no solo hiciera una visita, sino que conformara un GIEI que ya lo vamos a referir. Entonces estas visitas in loco tienen en la historia de la Comisión Interamericana una importancia o una relevancia. Después, dentro de las herramientas políticas, la elaboración de informes, esto que decía Luca también, informes generales, informes especiales por tema y informes especiales por país. También relatorías, hasta el año 99 aproximadamente cada comisionado podía encargarse de algún tema específico. A partir del año 2000 se fueron creando relatorías específicas, temáticas. La libertad de expresión fue una de las primeras. Las opiniones consultivas es otra de las herramientas políticas, en realidad esta es de la menos usada, porque las opiniones consultivas las suelen hacer los estados ante la Corte y no ante la Comisión. Y un elemento que es algo mencionado recién, que es el GIEI, que son los grupos de expertos internacionales e independientes, que son estos grupos de expertos que frente a la situación de vulneración de derechos humanos en un país se constituyen en esos países a los efectos de la verificación de la vulneración de derechos. Allí esto es relativamente reciente, no sé si ha habido más, pero sí tenemos el caso de México, tenemos el caso de Nicaragua y este caso que les contaba de Bolivia, donde ese grupo de expertos elaboró un informe luego que fue elevado a la comisión, donde se pudo verificar la comisión y la violación de derechos humanos en Bolivia en el marco de la protesta social en el derrocamiento del gobierno constitucional. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿No voy muy rápido? Perfecto. Vamos a las funciones cuasi judiciales, ¿no? Vimos recién las funciones políticas o las herramientas políticas. Las funciones judiciales en la comisión tienen que ver con el sistema de peticiones individuales. Allí rápidamente los requisitos están establecidos en la Convención Americana, también en el Estatuto y en el Reglamento, pero principalmente en la Convención Americana. En relación, los voy a mencionar, si alguno quiere que nos detengamos en alguno de los elementos, lo hacemos. La personería, es decir, quién puede realizar peticiones individuales, está previsto en el artículo 44 de la Convención Americana. Cualquier persona, cualquier grupo de personas o entidades gubernamentales legalmente reconocidas en cualquiera de los Estados miembros puede presentar una petición. A veces coincide el peticionante o el peticionario con la víctima, otras veces no. No es necesario que el peticionario sea a la vez la víctima. Respecto a la admisibilidad, que es uno de los momentos críticos en respecto al proceso de las peticiones individuales, que ya lo vamos a ver, la comisión analiza la competencia en razón de la materia, es decir, que la vulneración de derechos que se alega
esté contemplado dentro de la Convención Americana y los demás instrumentos internacionales, la competencia en razón del lugar, es decir, que la vulneración que se alega haya sido cometida en el territorio de alguno de los Estados partes, en relación a la competencia relacionada a persona, que es lo que vimos recién en el artículo 44 de la CAT, y en relación al tiempo, es decir, que la vulneración que se alega haya sido cometida, haya sido realizada posteriormente a que el Estado haya ratificado, haya firmado y haya ratificado la Convención Americana. Otros de los requisitos claves o relevantes respecto a la posibilidad de peticionar es el agotamiento de los recursos internos, ¿no? El artículo 46 de la CAT, la Convención Americana, dice que esos recursos, que hay que agotar los recursos internos y esos recursos tienen que ser adecuados y efectivos. Y establece excepciones, obviamente, cuando no hace falta agotar los recursos internos, cuando, por ejemplo, no existe el debido proceso para proteger ese derecho puntual, ese derecho que se alega violado, o cuando, si bien existe el debido proceso, pero la víctima no tuvo acceso a esos recursos, se le impidió el acceso, o cuando hay una demora injustificada. Otro de los requisitos para presentar los procesales respecto a las peticiones individuales es el plazo de presentación. Para presentar una petición ante la Comisión Interamericana hay que hacerlo dentro de los 6 meses de haber sido notificada a la víctima del agotamiento de la última instancia judicial que agotó la vía interna. Obviamente que en el caso de las excepciones no, allí la Convención dice plazo razonable, que es un tema también que se ha discutido. Otro de los elementos es la litispendencia, es decir, que no haya otro reclamo en sede internacional con el mismo objeto y con la misma víctima, ¿no? Eso en cuanto a los requisitos para que ingrese la petición en el sistema de peticiones individuales. ¿Cuáles son los momentos críticos o las instancias críticas que la Comisión analiza en toda la tramitación de las peticiones individuales? Tenemos 3 momentos, 3 instancias. El informe de admisibilidad, una vez que el trámite está abierto, los informes de fondo y el acuerdo de solución amistosa. El informe de admisibilidad es justamente una resolución puramente procesal. No se analiza ninguna cuestión vinculada al fondo del asunto, es decir, no se establece ningún parámetro de responsabilidad del Estado, ni obviamente medida de reparación alguna. El reglamento de la Comisión en esto es clarísimo respecto a que no se prejuzga sobre la cuestión de fondo. Una vez que hay un informe de admisibilidad positivo y se admite el tratamiento del caso, la Comisión, luego de algunas audiencias y la presentación por parte de las partes de distinta prueba, elabora el informe de fondo, que son 2 informes. Uno que es el informe del artículo 50 de la Convención Americana, que es un informe preliminar, está solo reservado al Estado, el Estado demandado, si no es un informe que se publica, y allí la Comisión le transmite al Estado las consideraciones respecto al fondo del asunto, a las conclusiones que arribó la Comisión respecto a los hechos y a la vulneración de derechos. Y le establece también al Estado las medidas que debe adoptar para corregir o subsanar esa situación de vulneración de derechos. Habitualmente la Comisión establece un plazo de 3 meses, en algunos casos hemos visto que ha habido alguna prórroga, pero una prórroga muy corta, muy específica, y si en el plazo de esos 3 meses el Estado no ha tomado esas medidas o no ha realizado esas medidas, la Comisión elabora el informe del artículo 51, que ese sí es un informe público, y ahí se vuelcan no solo las conclusiones que realizó la Comisión en el informe 50, en el informe preliminar al Estado, sino que también vuelca allí todo lo que el Estado hizo o no hizo respecto al informe al informe del artículo 50 que se le transmitió. Esto sí pone fin al proceso en esta instancia de las peticiones individuales y habilita a la etapa posterior de la supervisión del cumplimiento. Entonces, es importante esto en los informes de fondo distinguir estos 2 momentos, el del informe del artículo 50 y el informe del artículo 51. El informe del artículo 51 sí es un informe público y es un informe que pone fin al proceso y habilita otra instancia del proceso, que es la supervisión del cumplimiento de las medidas que recomendó la Comisión. Y el otro momento crítico que puede ocurrir ante la Comisión, pero también ante la Corte, es el acuerdo de solución amistosa, que esta es una instancia muy interesante también, que algo vamos a detenernos a ver. El acuerdo de solución amistosa puede ocurrir en cualquier momento del proceso, está contemplado en el artículo 49 de la CAT, de la Convención Americana, y si se llega a una solución amistosa entre las partes, la Comisión redacta un informe, que es otro informe, que no es ni el del 50 ni el del 51,
que le transmite al peticionario, que les transmite a los Estados partes, que comunica al secretario general de la OEA, y ese informe después se publica y contiene una breve exposición de los hechos, del derecho y la solución que arribaron las partes. También, el acuerdo de solución amistosa, pone fin al proceso. Algunas consideraciones respecto a estos momentos críticos. La Comisión Interamericana puede no emitir el informe del artículo 51, el informe de fondo, y elevar el caso a la Corte. Después de la reforma reglamentaria del año 2010, la Comisión Interamericana remite a la Corte una nota de elevación con el texto del informe del artículo 50, luego de vencidos los 3 meses, o el plazo que se le haya dado al Estado para realizar las medidas que tenía que realizar y no las hizo. ¿Cuáles son los criterios que tiene la Comisión para elevar a la Corte? Bueno, Lucas adelantó algunos, pero sistematizados son la posición algunos, ¿no? Menciono la posición del peticionario, la naturaleza y la gravedad de la violación, la necesidad de desarrollar o aclarar jurisprudencia del sistema, esto es muy importante, y el eventual efecto de la decisión en los ordenamientos jurídicos internos de los Estados. Estos son algunos criterios que la CIDH tiene en cuenta para elevar el caso ante la Corte. El artículo 25 del reglamento de la Corte dice que luego de notificar a las víctimas del escrito en el cual se somete el caso a la Corte, las víctimas y los representantes pueden presentar de forma autónoma sus escritos de solicitudes, argumentos, pruebas, etc. Ya participan también del proceso ante la Corte de manera autónoma. Bien, hasta acá el sistema de peticiones individuales y vimos las herramientas políticas de la Comisión. ¿Está más o menos claro? Fui muy rápido, ¿se entendió? Bien. Ahí Agustín me hace seña positiva, así que vamos para adelante. Sí vamos a detenernos un poquito en los acuerdos de solución amistosa. El acuerdo de solución amistosa es un mecanismo de tipo incidental, es un mecanismo conciliatorio, es un mecanismo composicional, digamos. Pone fin al litigio y acá ya no hay contradictorio, acá las partes se sientan, acuerdan el fin del litigio a través del diseño de un cúmulo de prestaciones que obviamente están tendientes a reparar el daño causado por el Estado, y el resultado de ese acuerdo debe ser homologado, o por la Comisión o por la Corte, depende de dónde se produzca o dónde se proponga ese acuerdo de solución amistosa. Decíamos entonces que en relación al momento de procedencia del acuerdo de solución amistosa puede ser en cualquier etapa del proceso, ya sea en la Comisión o ante la Corte, obviamente antes de la solución de fondo, en el caso de la Comisión, y de la sentencia en caso de la Corte. ¿Qué es lo que debe contener el acuerdo de solución amistosa? Bueno, la normativa no dice nada al respecto de manera específica, sino que la única pauta clara, que es una obviedad, obviamente, es que el acuerdo debe observar el respeto a los derechos humanos. Contiene la declaración de las partes, contiene una referencia a los hechos, y hay una discusión a lo largo de todos estos años que tiene que ver con la determinación de la responsabilidad. No está obligado el acuerdo de solución amistosa a que el Estado haga un reconocimiento de la responsabilidad. En algunos casos lo hace, en otros casos no lo hace, y acá también hay muchas críticas, ya que si el Estado reconoce los hechos y establece medidas de reparación, claramente hay una responsabilidad. Pero bueno, esto es una característica del acuerdo de solución amistosa: la determinación, el reconocimiento de la responsabilidad por parte del Estado en relación a la violación de esos derechos puede estar o no estar en el acuerdo de solución amistosa. Lo que sí tiene que estar es la declaración de las partes, la referencia a los hechos y las medidas de reparación. Sin medidas de reparación no hay acuerdo de solución amistosa posible. ¿Qué se puede conciliar, digamos? ¿Qué casos se pueden arribar a acuerdos en este proceso? Y acá sí hay una diferencia histórica que tiene que ver con una evolución en la jurisprudencia y en los casos de la Comisión y la Corte. Inicialmente algunos autores decían que había vulneraciones o violaciones de derechos, como el arresto injustificado, las detenciones prolongadas, las detenciones ilegales, las torturas, las ejecuciones, las desapariciones forzadas, que no podían ser parte de un acuerdo de solución amistosa. Incluso la Comisión en la década del 90 señaló en varios casos que por la propia naturaleza de la vulneración, los hechos denunciados no son susceptibles de ser resueltos mediante este procedimiento. Los primeros casos de acuerdos de solución amistosa ocurrieron ante la Comisión, fueron en el año 85, un caso en una petición ante Honduras, contra Honduras,
que fue la prohibición de retornar al país de una persona deportada. Es decir, fíjense que acá no se trataban graves violaciones, sino violaciones por supuesto, pero no graves violaciones como las que referíamos recién. En el año 93, Argentina también fue el primer caso de acuerdo de solución amistosa respecto a unas víctimas de la dictadura en relación a una demanda que se hizo el Estado argentino por daños y prejuicios. Y en el año 94, una también que es conocido, con Argentina, que es conocido por todos, que es el caso 11012 de Horacio Berbisky, que es la condena a un mes de prisión y al pago de una multa de dinero por el delito de desacato, ¿no? Por utilizar la palabra asqueroso contra un miembro de la Corte, seguramente recordarán. Estos son los primeros casos donde hubo acuerdo de solución amistosa en el sistema interamericano. Donde hay un cambio de paradigma respecto a qué cosas se pueden, qué vulneraciones se pueden acordar a través del acuerdo de solución amistosa, ocurre en el año 97, es un caso también en la Argentina, es un caso que ocurrió en Mendoza, que es el caso Guardati, que es una desaparición forzada. Allí se arriba a un acuerdo de solución amistosa, y la vulneración de derecho alegada era una desaparición forzada, y a partir de allí, del 97 en adelante, sí ya se empezó a homologar varios acuerdos de solución amistosa que contenían graves violaciones, como desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, tortura, ataques sexuales, expulsión de miembros de comunidades indígenas, etc. Es decir, a partir del año 97 en adelante, el sistema interamericano empieza a permitir la posibilidad de acuerdos de solución amistosa frente a graves violaciones. Acá es algo que es importante señalar. Yo traje un cuadro que si lo pasábamos el PowerPoint lo podíamos ver, pero se los paso después, que tiene que ver con un elemento no menor, que es, y que también tiene que ver con las ventajas que tiene este proceso del acuerdo de solución amistosa, es que no existen diferencias sustanciales entre las medidas de reparación que se pueden acordar en el marco de una solución amistosa y las que impone la Corte concluyendo el litigio y llegando a una sentencia. Se han hecho estudios analíticos respecto de las medidas reparatorias y no hay diferencias sustanciales entre las medidas reparatorias que acuerdan las partes en el marco de un proceso de solución amistosa y las que establece la Corte en una sentencia. Yo había traído dos casos, uno de Panamá, de víctimas de la dictadura militar en Panamá, que fue un acuerdo de solución amistosa entre la CIDH, y otro caso de México, donde hubo una sentencia de la Corte. Yo eso se los paso, no me voy a detener a verlos, pero ahí si uno se detiene a ver la indemnización pecuniaria, las costas y gastos, la investigación y sanción de los responsables, la determinación del paradero de la víctima, las medidas de reparación, las medidas de satisfacción y las garantías de no repetición, son muy similares, no hay una diferencia sustancial. Por eso sí, ya como consideraciones finales, entendemos que el acuerdo de solución amistosa tiene algunos elementos que es un mecanismo que hay que tener en cuenta en esto, cuando mencionaba Luca el litigio estratégico, de tener presente también, una vez que uno acude al sistema interamericano de protección, tener la posibilidad, sobre todo ante la instancia de la Comisión, de poder generar la instancia de los acuerdos de solución amistosa. Primero porque el rol del tercero interviniente, que en este caso es la Comisión funge las veces de un conciliador y un supervisor. Entonces el Estado, que claramente no hay, de amistoso no tiene ninguna característica del proceso, y claramente las partes están en una situación de desigualdad absoluta, y claramente está la víctima frente al Estado que vulnera, la Comisión cumple un rol importante respecto en este proceso, en la conciliación y por supuesto en la supervisión. Tiene ventajas para las partes, ¿no? Porque la víctima no tiene que someterse a todo el proceso, en algunos casos no llega a la Corte, en algunos casos el proceso concluye ante la Comisión, pero evita el litigio la víctima. El Estado también tiene ventajas para el Estado, porque el Estado evita una resolución, ya sea ante la Comisión o ante la Corte, una sentencia condenatoria, incluso para el sistema también, porque lo que descomprime los niveles de litigiosidad. Por supuesto que también tiene algunas desventajas. Los acuerdos de solución amistosa no generan jurisprudencia, se sacan de la lista al caso, no hay un informe, no va a haber informe de fondo, y entonces el caso tampoco va a ser nunca elevado ante la Corte. Y también, en algunos casos,
lo que hemos advertido, y eso se puede analizar también, es que algunos estados, cuando el caso se admite ante la comisión, inmediatamente proponen procesos de acuerdo de solución amistosa, y después el estado en la negociación dilata, digamos, como decisión institucional o decisión política, dilata las instancias de acuerdo, propone situaciones que las víctimas claramente no van a acordar, y entonces esos procesos también en muchos casos son de muchos años, y otras de las situaciones que aún los estados que arriban a un acuerdo de solución amistosa, corriendo el litigio del sistema de protección, muchas veces incumplen después lo acordado en el marco de esa conciliación. Hasta ahí la comisión y acuerdo de solución amistosa. Vamos, sí, ahora a la Corte. Les insisto que si voy muy rápido, que si quieren hacer alguna consulta o alguna duda respecto de lo que vamos viendo, me avisan. Yo voy, en la medida de que no sea, de que se puedan tratar los temas que consideramos importantes, voy lo más rápido que puedo, porque sí son temas que no tienen ninguna complejidad, y es a los efectos de tener un panorama de cómo funciona el sistema. En relación a la Corte, como sabemos, la Corte está en San José, tiene sede en San José, Costa Rica. El funcionamiento de la Corte data de 1979, luego de entrada en vigencia de la Convención, y Argentina reconoce la competencia de la Corte desde el año 1984. Está compuesta por 7 miembros, que cada miembro tiene una duración en el cargo de 6 años, y según el artículo 1 del Estatuto de la Corte, dice que es una institución judicial autónoma cuyo objetivo es la aplicación e interpretación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Interpretar y aplicar. Tiene 3 tipos de competencias. Por supuesto que la más importante es la competencia contenciosa, pero también tiene competencia consultiva y también tiene competencia cautelar. Vamos a la competencia contenciosa. ¿Cuáles son las características generales de la competencia contenciosa que tiene la Corte? Bueno, obviamente que la función contenciosa es la característica propia de un órgano jurisdiccional, le permite al tribunal tomar conocimiento de un litigio, llevar adelante el proceso hasta resolverlo, y emitir una sentencia que en su caso es condenatoria. El marco legal está previsto en los artículos 61, 62 y 63 de la CAF, de la Convención. El objetivo, uno de los objetivos de este proceso es establecer la veracidad, la verdad material, la veracidad de los hechos denunciados, decidir sobre el derecho, es decir, si esos hechos que han podido ser acreditados constituyen o no una violación a la Convención Americana y los demás tratados, y determinar las medidas de reparación, en el caso, por supuesto, que se declare la responsabilidad del Estado. El destino normal del proceso, como decimos, es llegar a la sentencia, salvo que ocurran casos de culminación anticipada, que son o las soluciones amistosas, como vimos, o el allanamiento o el desistimiento. Casos de desistimiento hay muy poco. En el caso de la Argentina tenemos el caso Maqueda, que hay un desistimiento de la comisión, y la mayoría son resoluciones en las cuales la Corte llega a la sentencia. Comprende todos los actos hasta el cumplimiento íntegro de la sentencia por parte del Estado. El proceso está abierto hasta que el Estado demandado cumpla integralmente, de manera completa, la sentencia y sobre todo las medidas. ¿Sobre qué resuelve la Corte en el ejercicio de su competencia contenciosa? Las repasamos rápidamente. Sobre excepciones preliminares, que generalmente son defensas que plantean los propios estados, se vuelve a analizar la competencia, que se había analizado en su momento en la comisión, si la competencia de razón del lugar, de la materia, de la persona, del cumplimiento de los requisitos de admisibilidad, del artículo 46 y 47 de la CAT, que en algunos casos pueden, si se acreditan que no se verifican esos requisitos, pueden concluir con el archivo de la causa. Otra de las cuestiones que contiene la competencia contenciosa es la resolución sobre el fondo. Allí el Estado establece los hechos, establece el derecho y condena al Estado en relación a la vulneración de esos derechos. Y después la otra es sobre reparaciones y costas, es decir, una vez que el Estado en la resolución de fondo entiende que hay una vulneración, una violación por parte del Estado, establece las reparaciones y las costas. Actualmente, por una cuestión de técnica, hasta mediados de los 90, fines de los 90, la Corte
tenía una resolución de manera separada, primero sobre excepciones preliminares, después sobre fondo, y después unas resoluciones sobre reparaciones y costas. Actualmente las resoluciones de la Corte contemplan estos tres elementos, ¿no? Excepciones preliminares, fondo y reparaciones y costas. Otro de los elementos que tiene la competencia contenciosa, que esto es importante, es la interpretación de sentencias. Esto está previsto en el artículo 67.2 de la CAT y establece que en caso de desacuerdo es alguna instancia similar o más se puede aproximar a alguna vía recursiva respecto a la sentencia, pero es simplemente aclaratorio, es un recurso aclaratorio, ¿no? Cuando el Estado o el peticionante hay un desacuerdo respecto al sentido o al alcance del fallo, la Corte va a interpretarlo a solicitud de estas partes, siempre que ese pedido de interpretación se presente dentro de los 90 días de la notificación del fallo. Y después, finalmente, la Corte tiene competencia contenciosa, resuelve sobre la supervisión del cumplimiento de la sentencia. ¿Cuáles son las características de las sentencias de la Corte? Son declarativas, y esto tiene que ver con respecto a la verificación de los hechos, y la declaración del derecho, la verificación de los hechos, y la acreditación de la vulneración de derechos. Es condenatoria, y es constitutiva porque las medidas reparatorias constituyen un derecho para las víctimas. Además, desde lo previsto en la Convención Americana, son definitivas e inapelables. Lo único que hay, como vimos recién, es la posibilidad de pedir una aclaración respecto del alcance, pero son definitivas e inapelables, son obligatorias para todos los estados, y solo su íntegro cumplimiento permite cerrar o concluir el litigio. Otra de las características que también es importante, la última que queríamos señalar, tiene que ver con el título ejecutorio, y esto está previsto también en la misma convención. El título ejecutorio de la sentencia se puede exigir su cumplimiento al ser una sentencia que ha quedado firme. Su naturaleza o su carácter supranacional no implica que haga falta algún requisito interno para que tenga este título ejecutivo o este título ejecutorio, pero sí es una característica importante, que es la fuerza ejecutiva de la sentencia. Que, no obstante esto, ya hemos visto, como dijimos al principio, los niveles de incumplimiento de la sentencia por parte de los estados condenados es bastante alto. Bien, en relación a las reparaciones, hasta acá vimos las características de la sentencia. En relación a las reparaciones, la concepción tradicional de las reparaciones era la indemnización. Esto se pudo verificar en los primeros fallos de la Corte Interamericana, Velázquez Rodríguez. El eje central de las medidas reparatorias giraban en torno a la indemnización pecuniaria. Actualmente la concepción que tiene, después de haber recorrido una larga jurisprudencia de la Corte, es la reparación integral. El esquema actual es de la reparación integral, que integra en esa reparación distintos elementos. La restitución, en el caso que se pueda, depende del derecho vulnerado, la indemnización pecuniaria, el deber de investigar, que esto también es muy relevante, el reconocimiento del proyecto de vida de la víctima, la rehabilitación en algunos casos, la capacitación de los operadores o agentes del Estado, las medidas de satisfacción y de no repetición, y las costas y gastos. Bien, y ya para ir cerrando, ¿está claro hasta ahí? ¿Venimos bien? Sí, vamos a cerrar con algunas cuestiones vinculadas a lo que a criterio nuestro es lo más relevante, que tiene que ver con la ejecución y el cumplimiento. Hemos llegado entonces, después de haber recorrido la Comisión y la Corte, a la sentencia condenatoria del Estado. Nos encontramos frente a una realidad que el 10% de las sentencias condenatorias del sistema interamericano tienen un incumplimiento, es decir, el 90% de las sentencias no se han cumplido. Entonces, acá hay un elemento a discutir, o por lo menos un elemento a detenerse para analizar. El cumplimiento y la ejecución de las sentencias de la Corte tiene dos momentos. Uno de implementación, que es cuando el Estado despliega los mecanismos legales a los efectos del cumplimiento, a las medidas que establece la Corte. El actor principal claramente es el Estado, y es de competencia difusa, porque son distintos órganos del Estado los que cada uno de ellos, en función del caso, están obligados a realizar esas medidas. Este es el primer momento, es el momento ideal, es el momento en el cual deberían transitar por ahí de la ejecución de las sentencias, que claramente no es la vía por la cual ocurre.
Y el otro momento de la ejecución y cumplimiento de la sentencia es la ejecución forzada. Acá es la víctima la que tiene, o sus representantes, la que tienen que reclamar por vía compulsoria al Estado para que cumpla y ejecute esa sentencia. La parte, la acreedora, la víctima o el representante es la que tiene que impulsar. Y por supuesto acá ya no rigen los plazos previstos en la sentencia, la sentencia interamericana, sino los propios que prevé la norma interna para la ejecución. ¿Cuáles son las funciones de supervisión que tiene la Corte? ¿Qué características tienen las funciones que tiene la Corte para exigir o para supervisar el cumplimiento? En primer caso, la supervisión estrictamente, digamos, propiamente dicha, pedidos o envíos de informe al Estado, es una comunicación con el Estado respecto a cuál es el estado de cumplimiento. Incluso la Corte puede hacer visitas in loco, puede establecer audiencias públicas o privadas, y también puede aplicar lo que establece el artículo 65 de la CAT, que es el informe anual en la Asamblea General de los Estados Americanos, el estado de incumplimiento de los distintos estados condenados. Después tiene una función también de inducción al cumplimiento, específicamente la Corte puede emitir instrucciones a través de este diálogo con el Estado para el cumplimiento, y después también tiene, que es la menos efectiva de todas a mi criterio, que es el impulso político, que es la intervención de la Organización de Estados Americanos. Y acá claramente el papel de la OEA es realmente muy débil, el papel de la OEA ante el cumplimiento de la sentencia. Primero porque la Convención Americana no establece ningún órgano específico encargado de supervisar el cumplimiento de la sentencia, como sí, por ejemplo, tiene la Convención Europea. Y después, ¿cuáles son las consecuencias de los incumplimientos? ¿No? La Comisión o la Corte informa a la OEA de que los Estados están incumpliendo, y eso concluye con una resolución de la Asamblea General, y lo digo entre comillas, alentando a los Estados a dar cumplimiento a las decisiones de esos órganos. Eso es todo lo que hace en términos de acción política la OEA. Es decir, que en líneas generales podemos decir que la Asamblea General de la OEA ignora y no instala el debate de la cuestión del incumplimiento de los Estados miembros de las resoluciones y de la sentencia del sistema de protección, especialmente lo relativo a las reparaciones, ¿no? Acá ocurre una doble violación convencional. En primer lugar, porque el Estado viola frente a un individuo la vulneración de derechos, y después, por lo tanto, la convención o el tratado que se trate, y después el incumplimiento de la sentencia de la Corte. Ahí hemos podido nosotros identificar, o entendemos que hemos podido identificar, cuáles son los problemas del cumplimiento que surgen en el marco del sistema interamericano, cuáles son aquellas dificultades que surgen respecto del efectivo cumplimiento de las sentencias. Y ahí hay dos tipos de problemas, dos niveles de problemas, según provenga de la norma, o de la interpretación de la norma, o según provenga de los encargados de aplicar esa norma. En relación a la norma, lo que se reconoce es que hay una falta de normativa integral en el sistema interamericano respecto de la implementación y la ejecución de sentencias. La poca norma que hay está incompleta, por lo cual hay lagunas, o es ambigua y genera incertidumbre. Entonces, uno de los elementos o de los problemas que identificamos respecto al cumplimiento de la sentencia es que no hay una norma específica sobre la implementación y la ejecución. El otro, que tiene que ver con los encargados de aplicar la norma, tiene que ver con situaciones estructurales o institucionales. Es la imposibilidad de cumplir con lo ordenado en la sentencia por la propia estructura institucional del Estado, ¿no? Y acá sí, por ejemplo, en el caso de Argentina ha habido casos concretos que tienen que ver con la división de poderes, o que tiene que ver con la forma del Estado, el régimen federal, eso sí, un obstáculo concreto. Y después, los problemas derivados de la formulación, de cómo la Corte formula las medidas de reparación en relación con los mecanismos de implementación y de ejecución que tienen los Estados. Esto también es claramente un inconveniente, un problema que surge respecto de la imposibilidad de la ejecución de la sentencia. Y finalmente, un elemento que no es menor y que está muy presente es la negativa al Estado. El Estado, o backlash, o la regresividad de derechos, ¿no? El Estado decide, como una decisión política institucional, no cumplir con las medidas que contempla o que contiene la Convención. Y ahora sí, ya para ir cerrando,
Algunas, que esto comentaba al principio, sí mencionamos algunas vías de acción que entendemos o que se están discutiendo, no entendemos nosotros, sino que se vienen discutiendo en el sistema hace tiempo, respecto a cómo mejorar o cómo lograr una efectiva implementación de la sentencia. Desde dos miradas, ¿no? Desde el derecho internacional de los derechos humanos y desde el derecho interno. Desde la perspectiva del derecho internacional, claramente, una de las cuestiones que se propone es la modificación de la Convención Americana. Otro de los elementos es la sanción de un protocolo facultativo a la Convención Americana, en específico en materia de cumplimiento de las medidas reparatorias. Y otra de las propuestas que se plantean es la creación, que no existe, un órgano específico de la OEA que supervise el cumplimiento de las decisiones de la Corte. Desde el punto de vista del derecho nacional, del derecho local, algunas de las propuestas o de las acciones que se plantean para esta efectiva implementación de la sentencia de la Corte, uno de los centrales que se plantea es la creación de un mecanismo interno de cumplimiento, es decir, una ley nacional, una ley, el Congreso de la Nación dicta una ley que establezca un mecanismo interno de cumplimiento, ¿no? También se plantean unas reformas parciales o reformas en alguna normativa vigente respecto sobre todo a la ejecución de sentencias, el desarrollo también de precedentes jurisprudenciales, esto de todos modos se viene haciendo y es importante, establecer programas de reparaciones, esto también es otra cosa que se viene discutiendo, pero el elemento, o por lo menos el tema central en el cual se plantea dentro del derecho interno es una ley que establezca un mecanismo interno de cumplimiento. En esto también traigo a colación lo que hablábamos al principio, que el mayor porcentaje del incumplimiento de la sentencia se debe justamente a la negativa de los estados de establecer los mecanismos o cumplir concretamente las medidas de reparación. ¿Cuáles son las ventajas de tener un mecanismo interno? Bueno, obviamente que no se requiere que exista ese mecanismo interno para que el Estado cumpla, pero bueno, ayuda, es un elemento que ordena. Muchos órganos de la administración pública son más afectos a cumplir una ley nacional que a veces, en muchos casos, una sentencia de un tribunal supranacional. Pero además, la posibilidad de una ley brinda u otorga certeza respecto a qué pasos seguir, qué plazos, qué responsabilidades, qué órgano del Estado tiene que hacer, permite estructurar un mecanismo que tiene, además, tiene permanencia en el tiempo, y no aplicar en cada caso un mecanismo ad hoc o un mecanismo específico. Hay otros estados que han establecido mecanismos internos, por ejemplo Colombia, Perú, México, tienen cada uno de estos estados mecanismos internos de cumplimiento. Argentina ha habido varios proyectos, pero no tenemos aún. Y si cerramos, algunas pautas que hay que tener en cuenta respecto a si el Estado argentino, el Congreso, decide a llevar adelante la discusión pública respecto de qué mecanismo interno de cumplimiento se debe sancionar. Hay algunas cuestiones que son importantes, que también señalamos o destacamos, y que también tienen que ver con la experiencia de otros estados. Obviamente que en los estados con estructura federal hay que tener en cuenta que la ley nacional sea después adherida por las provincias. Otro de los elementos claros es que en el diseño de ese mecanismo interno intervengan todos los poderes del Estado, claramente. ¿Por qué? Porque en la mayoría de las medidas reparatorias que la sentencia de la Corte contiene deben ejecutarse por los distintos poderes del Estado. Se deben contemplar en esa ley algunas pautas vinculadas a la no repetición. La ley tiene que tener plazos, claramente. Uno de los problemas que han surgido respecto al cumplimiento de los estados es la superposición de competencia, entonces es importante que el mecanismo interno establezca cuál es el área, cuál es la agencia, cuál es el poder del Estado, y hacia adentro del poder del Estado, qué área tiene que cumplir con eso. Y bueno, después nos queda que sí no tiene, porque es muy sencillo, porque además se puede ver en el material, que son las otras dos competencias de la Corte, que es la competencia consultiva, es la posibilidad de ir a la Corte a solicitar la interpretación de alguna disposición de la Convención o de los demás tratados, y también los estados pueden pedirle a la Corte una consulta respecto a la compatibilidad de una ley o de un proyecto de ley interno con relación a la Convención.
Y finalmente la competencia cautelar, que como lo decía Luca también al principio, todo el sistema en general lo tiene, ante la comisión que son medidas cautelares y ante la Corte que son medidas provisionales, y ahí hay que acreditar, por supuesto, la gravedad, la urgencia y el daño irreparable para que procedan. Estos tres requisitos, gravedad, urgencia y daño irreparable, tienen que estar vigentes en todo momento, porque esto es a los efectos de proteger efectivamente los derechos fundamentales que se alegan están siendo vulnerados. Bueno, hasta acá rapidísimamente cómo funciona el sistema interamericano de protección. No sé si les quedó alguna duda o alguna consulta o algún tema que haya pasado demasiado rápido de litigio que hayamos realizado. Ahí veo que han hecho una consulta en el chat. Te dicen, los que van a supervisar las elecciones tipo Carter, ¿pertenecen a estos grupos? Esa es una pregunta que hacen. Y pregunta, estoy leyendo y veo que la Corte solo conoce si le somete un caso un Estado parte o la Comisión. Bueno, es un poco lo que vos venías diciendo, Pablo. Con respecto a la primera pregunta, no sé si querés responderla vos, Pablo. ¿Estás? ¿Estás, Pablo? Me parece que se te cortó. Se te cortó. Bueno, te estaban haciendo unas Ahí preguntas, volví. No sé Gabriel si Hernández. se pudo escuchar. ¿Se escuchó todo? ¿Se escuchó todo? Te estaba haciendo una pregunta Se me recién cortó, Gabriel che. Hernández. ¿Estás ahora? ¿Me escuchás ahora? Está medio cortado, me parece. ¿Ustedes a mí me escuchan? ¿Sí? Sí, perfectamente. Sí se escucha, Lucas. Bien. A ver, ahí Bueno, se me escucha justo ahora. Ahí se lo escucha a Pablo también. estás medio con poca señal, me parece, Pablo, porque se te corta. Ahí, a ver. Nada, Gabriel Hernández había hecho dos o tres preguntas. Ahora veo, hay una tercera más. Primero con el tema de la supervisión de las elecciones. No es el mismo grupo. A ver, la Comisión Interamericana podría hacer una visita in loco a un Estado a los efectos de garantizar el derecho al voto o demás, pero no tiene nada que ver con el tipo Carter. Esos son organizaciones de Estados Unidos que tienen otras características, no tiene nada que ver con la Comisión Interamericana. Y por lo que me decías esto, estoy leyendo que a la Corte solo conoce si le somete el caso un Estado parte o la Comisión. No Claro. me usa el internet. Pablo, te estamos escuchando. Es así, solamente la Comisión Interamericana puede llevar un caso ante la Corte. A diferencia del sistema europeo, de lo que Pablo estaba explicando, el sistema interamericano, la Comisión viene a ser algo así como una especie de Ministerio Público Fiscal, y en este Ministerio Público Fiscal el único que puede elevar el caso ante la Corte es la Comisión. Los Estados partes pueden llevar un caso ante la Corte, pero cuando es un caso contra otro Estado, que solamente hay un antecedente en esto, no es un sistema que se haya utilizado. El sistema que se utiliza generalmente tiene que ver con el caso llevado adelante por la Comisión y con el procedimiento que explicó Pablo recién, principalmente con el informe de fondo de los artículos 50 y 51. Sí, me había faltado recién en relación a los estados. Apago la cámara porque alguno de mis hijos está usando internet y he perdido la calidad. Ya les pedí que no lo No lo mates, hicieran. Pablo, no lo mates porque no está bien. Bien. Bueno, a ver, yo mientras vos recuperás internet y de paso te dejamos descansar un poco, te continúo un poco con algún caso en particular. A ver, la idea nuestra era no solamente hacer una clase teórica, sino también mostrarle cómo nosotros hemos utilizado el sistema, el interamericano y el universal, en algunos casos particulares, haciendo esto de litigio estratégico. Lo último que decía Pablo parece que fuera como un desgaste innecesario acceder a los sistemas porque después vamos a tener una gran sentencia y no la vamos a poder ejecutar. Bueno, en el caso argentino, por suerte,
la Argentina ha sido bastante respetuosa de la sentencia de la Corte Interamericana, incluso de las decisiones de la Comisión. Las dificultades que ha tenido la Argentina en el cumplimiento de las sentencias han tenido más que ver con justamente la organización federal del Estado argentino, que resulta a veces complejo hacer cumplir una provincia cuando quien se sometió al caso fue el Estado Nacional. Y otra de las dificultades que también han tenido cuando hay una cuestión de división de poderes. Por ejemplo, en algunas sentencias se ha ordenado a la Argentina modificar alguna legislación, y bueno, llevar adelante el procedimiento de modificación de una norma o de una ley no es un procedimiento sencillo. El Congreso tiene que tratarlo, tiene que tener las mayorías en cada una de las cámaras para poder modificarlo. Lo mismo sucede en las provincias, y entonces esas han sido quizás las sentencias más difíciles de poder cumplimentar. Cuando la sentencia se dirige más a obligar al Poder Ejecutivo a tomar alguna decisión sin necesidad de involucrar a los otros poderes, bueno, esas sentencias han sido más sencillas de lograr un cumplimiento casi total o efectivo de la sentencia. Es decir que, más allá de que el 10% de las sentencias estén cumplidas realmente, no significa que el otro 90% no hayan cumplido absolutamente nada, sino que generalmente la gran mayoría de esas sentencias no logran cerrarse porque todavía quedan algunas medidas por cumplirse y están vinculadas más a la burocracia de los estados y a las dificultades que hay entre los distintos poderes o entre los poderes centrales y las provincias, que a una una política decidida por parte del Estado Nacional de no querer cumplir. Esto hablo con relación a la Argentina, no es lo mismo con relación a otros estados. Pero bueno, con relación a la Argentina y en los distintos gobiernos que hemos tenido de diferentes colores del 83 hasta acá, la primera sentencia contra la Argentina es desde finales de los 90, pero bueno, desde finales de los 90 hasta acá, ha habido un cumplimiento por parte de la Argentina bastante alto, y una decisión de querer cumplir lo mejor posible la sentencia de la Corte Interamericana. Hoy, en la gestión actual, hay una Secretaría de Derechos Humanos bastante comprometida con llevar adelante estos cumplimientos, pero se chocan con las realidades argentinas y las burocracias argentinas que, bueno, muchas veces esas medidas de reparación integral que ordena la Comisión, que ordena la Corte en una sentencia, son bastante difíciles de cumplir. Bueno, ahí Agustín está dando algunos ejemplos. Bueno, dice que una de las reformas de la 2460 en lo que hace al régimen disciplinario todavía no sale la ley, es exacto. Otro ejemplo que me enteré hace poco: Urtubey conmutó la pena de una condenada para evitar una condena al país. Bueno, esos son los aportes que estaba dando Agustín. Yo les quiero contar de dos casos nuestros que hemos llevado adelante con la organización, que son casos que incluso uno de estos casos es el caso que da origen a la organización SUMEC. Es un caso conocido como Penitenciarías de Mendoza, es un caso del sistema interamericano, y que surge en el año 2003, primero con una serie de habeas corpus colectivos que se presentaban ante la justicia provincial por la situación de hacinamiento y el alto índice de violencia que había en las cárceles de Mendoza. En ese momento habían 2 cárceles nada más en Mendoza, pero esas 2 cárceles tenían un índice de hacinamiento y de violencia altísimo que llevaba a que se generaran muertes por enfrentamiento entre personas privadas de libertad. Bueno, casi semanalmente habían muertes en la provincia de Mendoza. Esto hace que en julio del 2004 se le requiera a la Comisión Interamericana, sin haber presentado todavía ningún caso por las muertes, pero se le requiere a la Comisión Interamericana que adopte medidas cautelares. Es decir, que ordena al Estado Nacional y al Estado de Mendoza que lleva adelante medidas para resguardar la vida y la integridad de las personas privadas de libertad en la penitenciaría de Mendoza. La Comisión Interamericana adopta estas medidas y además decide hacer una visita in loco a la provincia de Mendoza para ver el estado de cumplimiento de estas medidas, porque seguíamos informando nosotros
que se seguían produciendo, a pesar de las medidas cautelares dictadas, se seguían produciendo homicidios dentro del sistema penitenciario, es decir, todas las semanas seguían apareciendo muertes dentro del sistema penitenciario que estaban más vinculadas a situaciones de violencia tercerizada por parte del servicio penitenciario, ya que el hacinamiento hacía que mezclaran bandas dentro de los pabellones y eso terminara en graves hechos de violencia. Uno de esos graves hechos, que es el que hace que la comisión haga la visita in loco y solicite a la Corte una medida provisional, es un caso donde se produce el descuartizamiento de una persona privada de libertad que se llamaba Salinas Ares. Ese descuartizamiento, lo que tiene además el caso, que es bastante tremendo, que no solamente se descuartiza el cuerpo de Salinas, sino que además juegan al fútbol con la cabeza. Es algo terrorífico que hace que la comisión venga, haga una visita in loco a la provincia de Mendoza, vea la situación de los penales, se meta a los penales, y la comisión hace algo bastante interesante ahí cuando viene, que viene con Florentín Menéndez, que era un hondureño presidente en ese momento de la Comisión Interamericana, y además era el relator para la Argentina, que hace, la comisión cuando viene acá, se mete al penal sin el Estado y sin los penitenciarios y con la prensa. Y en ese momento nosotros cuando estábamos ahí nos parecía que estaba mal que no se metiera con nosotros, porque éramos nosotros los peticionarios y éramos quienes íbamos a poder marcarle cómo estaba la situación dentro de los penales, dónde tenían que ir a ver y demás. Sin embargo, con el diario del lunes vimos que fue el mejor impacto que podía tener, y acá entra lo del litigio estratégico, esta visita in loco de la comisión y esta visita dentro de los penales, esta inspección que llevan adelante dentro de los penales, este monitoreo que hacen dentro de los penales, con la prensa, lo que hizo fue que la población mendocina principalmente conociera lo que realmente estaba pasando adentro. Porque ¿qué pasaba? Antes de que llegara la comisión y antes de que se publicara todo esto, había un enfrentamiento político entre nosotros los peticionarios y el Estado provincial que minimizaban la situación y decían que lo que nosotros queríamos era crearles a ellos un hotel 5 estrellas, mejorarles las almohadas en las que estaban, y que no, todo esto que decíamos era falso y que exagerábamos la situación de lo que pasaba dentro de los penales. Claro, cuando entra la prensa y ve la situación de hacinamiento, ve que las personas hacían sus necesidades en bolsa o en botellas de gaseosa, ve que dentro de una celda de 3x2 habían 12 personas, cómo dormían, las ratas, cómo compartían celda con ellos, y la cantidad de enfermos que habían dentro de los penales de sarna o de distintas enfermedades vinculadas al hacinamiento y a la situación de inmundicia que se vivía dentro de los penales, hace que, bueno, el gobierno provincial empieza a tomar algunas medidas respecto de esto, y hace que la Comisión Interamericana, al ver la situación real, solicite a la Corte medidas provisionales. Las medidas provisionales la Corte la otorga en la provincia de Mendoza, y allí es cuando empieza a generarse un diálogo entre el sistema nacional y el sistema interamericano. Se llevan adelante 2 audiencias ante la Corte Interamericana, una fue en Brasilia y otra fue en Asunción. En estas audiencias se deja en claro que la situación no estaba mejorando dentro de la provincia, porque la provincia decía que hacía todos los esfuerzos posibles, pero que no podía, no podía hacer más. El Estado Nacional no tomaba ninguna decisión, hasta que dentro de este litigio estratégico pensamos en involucrar a la Corte de la Nación, pero decíamos, ¿cómo hacemos para involucrar a la Corte de la Nación para que ordene a la Corte de la provincia que controlen el cumplimiento de las medidas provisionales? La única herramienta jurídica que teníamos en ese momento disponible y que nos parecía bastante agarrada de los pelos, pero que podía llegar a servir, era pedir una acción declarativa de certeza respecto de quién era el responsable del cumplimiento de las medidas provisionales dictadas por la Corte. Ahí la Corte resuelve esto en octubre del 2006 en un fallo que se llama Lavado, Diego y otros contra la provincia de Mendoza, por acción declarativa de certeza,
si bien la Corte rechaza la acción declarativa de certeza, y era algo que nosotros sabíamos que iba a pasar, que la Corte no iba a abrir esa herramienta jurídica a esto que estábamos nosotros pidiendo, lo interesante no es el rechazo, sino todo lo que demás dice la Corte. Y en eso demás dice que si bien no es una acción declarativa de certeza, tenemos razón y que la provincia de Mendoza y que la Corte de la provincia de Mendoza tiene que controlar el cumplimiento de las medidas provisionales. Eso generó un impulso dentro de la provincia para el cumplimiento de estas medidas provisionales que llevó a que el año siguiente nos sentáramos con la provincia y buscáramos un acuerdo de solución amistosa. Es así que en el 2017, en septiembre del 2007, hacemos el acuerdo tenía que ser ratificado por una ley provincial, y acá empiezan los problemas que uno va teniendo cuando hace acuerdos de solución amistosa e involucra a diferentes poderes. Surge finalmente la ley a través de la presión que se iba generando de la provincia de Mendoza, que ratifica el acuerdo de solución amistosa, y en ese acuerdo de solución amistosa, además de la reparación a las víctimas, se establecen una serie de medidas que tenía que cumplir la provincia de Mendoza vinculadas a garantizar la no repetición de estos hechos, entre los cuales nosotros pedimos la creación del mecanismo provincial de prevención de la tortura. Ya habíamos ratificado el protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura, que ordenaba a los estados a crear mecanismos de protección en cada uno de los estados, y entonces decíamos, bueno, que Mendoza sea la pionera en la creación de este mecanismo de prevención de la tortura, y entendíamos que este litigio que estábamos llevando adelante podía ser estratégico para justamente incidir en la creación de este mecanismo. Sin embargo, no alcanzó. Trabajamos en una ley, la presentamos en la legislatura provincial, y la legislatura la cajoneó y nunca trató el mecanismo provincial de prevención de la tortura, hasta que esas suertes que uno tiene, que las organizaciones tenemos, ya ahí ya había nacido SUMEC, ya estaba trabajando SUMEC. En marzo del 2011, en febrero del 2011, llega a la sede de nuestra organización un video donde se veía cómo penitenciarios de Mendoza torturaban a dos personas privadas de libertad. Videos que eran absolutamente claros, quedaba claro que eran videos penitenciarios de la cárcel de San Felipe, una cárcel que se había creado, que ya existía antes de las medidas provisionales, pero que no tenía la estructura que tenía ya para el año 2011, cuando surge esto. Ya era una cárcel con módulos bien grandes, que ya podía alojar casi a más de 1000 personas. Y estos videos de tortura, claramente había que pensarlo cómo lo íbamos a utilizar estratégicamente para lograr algún fin, más allá de que, por supuesto, se condenara a los autores del video, porque se veía claramente la cara de quienes eran los penitenciarios que torturaban a esta persona privada de libertad. Hacemos la denuncia penal, y en pensar estratégicamente esto hacemos la denuncia penal y nos sentamos con el gobierno y le pedimos inmediatamente que sancione la ley de prevención, o sea, la ley que crea el mecanismo provincial de prevención de la tortura. Ese proyecto de ley que estaba archivado desde el año 2008, en menos de un mes se aprueba a raíz del impacto que tiene los videos de la tortura, tanto a nivel provincial como a nivel nacional. Era tan evidente y tan clara la forma en la que llevaban adelante una tortura contra un pibe de 18 años que tenía en ese momento, que la provincia, para lavar un poco su imagen, crea el mecanismo rápidamente. Después fue otra lucha la de poner en funcionamiento el mecanismo, porque bueno, salió la ley y después la provincia no la ponía en vigencia, también fue otra lucha. Pero dentro de esto nosotros seguíamos trabajando el tema penitenciario, ya ahora con el mecanismo provincial creado, éramos parte del mecanismo provincial, era un mecanismo muy pensado para que fuera lo más independiente e idóneo posible en ese momento. El cargo de procurador de personas privadas de libertad para la provincia de Mendoza era un cargo que se cubría a través de un concurso público de antecedentes. Además, las organizaciones formábamos parte de lo que era el Comité Provincial de Prevención de la Tortura, es decir, que acompañábamos al procurador.
Había toda una estructura pensada en la ley que nunca se puso en vigencia esa estructura, sino que simplemente se nombró el procurador y se le puso a 2 secretarios, y bueno, el procurador tuvo que trabajar en conjunto con las organizaciones para poder cumplir con sus objetivos, porque no tenía la estructura que se había pensado en la ley. Pero ya trabajando en conjunto con el procurador, vimos que la situación de hacinamiento no cambiaba, y que el principal factor de hacinamiento tenía que ver con el uso abusivo de las prisiones preventivas. Había casos de personas privadas de libertad con acusación fiscal nada más, que llevaban 8 o 9 meses sin un control jurisdiccional. Y esto era a raíz de que se había creado jurisprudencialmente una interpretación de que los 10 días que tenía el fiscal para pedir la prisión preventiva de la persona detenida eran días ordenatorios. Y entonces en estos días ordenatorios pueden ser 10, como pueden ser 8 o 9 meses, y la persona estaba imputada, sin prisión preventiva, sin control jurisdiccional, y nos parecía que esto era una de las cuestiones más graves que generaba el hacinamiento que tenía las cárceles de Mendoza para el año 2015. A esto había que agregarle que además había casi una orden de que automáticamente se ordenara la prisión preventiva de aquellas personas que estaban acusadas de algún delito que tuviera una pena superior a 3 años. Es decir, no había posibilidad de condena condicional en el delito que se le imputaba, directamente se ordenaba la prisión preventiva. Se había invertido el principio de libertad, ya era, en estos casos era casi una obligación el ordenar la detención de estas personas. ¿Qué hacemos nosotros ahí? Metemos un habeas corpus colectivo ante la Corte, también conociendo los sistemas y conociendo qué respuestas podíamos llegar a tener en estos habeas corpus o en estas decisiones de litigio estratégico. Nosotros sabíamos que había entrado a la Corte Provincial un juez que sabíamos que estaba interesado por esta temática y que necesitaba quizás la herramienta jurídica para poder él decidir y modificar esta situación. Fue así que metemos el habeas corpus correctivo colectivo ante la Corte de la Provincia de Mendoza, sale un fallo bastante bueno en diciembre del 2015 respecto de cuándo se tiene que aplicar una prisión preventiva, y además el plazo en el cual se tiene que dictar la prisión preventiva. Sin embargo, el gobierno provincial, en ese momento el gobernador era Cornejo, usa el habeas corpus de manera política para enfrentarse a la Corte y para enfrentarse a nuestra organización, y deciden no cumplir con el habeas corpus y modifican el Código Procesal Penal para dejar de alguna manera sin efecto la sentencia de la Corte Provincial en el habeas corpus. Ante esta situación, lo que nosotros hacemos es pedir una audiencia temática ante la Comisión Interamericana, audiencia que nos las dan en junio del 2016, la Comisión justo en estas visitas que hace la Comisión también para fomentar y para dar publicidad a la actividad de la Comisión Interamericana, que se hacían hasta antes de la pandemia, después de la pandemia no se hicieron más. La Comisión sesionaba una vez en Washington y otra vez en algún país que lo invitaba. Justo en ese momento fue en Chile, en Santiago de Chile. A nosotros no nos costaba demasiado esfuerzo cruzar la cordillera para ir a Chile a esa audiencia temática, y con esa audiencia temática ponemos en conocimiento a la Comisión Interamericana sobre la situación de hacinamiento que se estaba viviendo en las cárceles de Mendoza, y eso hace que la Comisión decida, sobre todo también por un error del Estado, que invitó a la Comisión, y después se arrepintió, por supuesto, pero dijo, vengan a ver las cárceles que están fantásticas, y la Comisión, en ese momento tenía de presidente a James Cavallaro, que era un comisionado por Estados Unidos, nombrado, o sea, de Estados Unidos, pero muy comprometido con la defensa de los derechos humanos, y sobre todo con la defensa de los derechos humanos de las personas privadas de libertad. Él era relator de las personas privadas de libertad. James Cavallaro dice, ok, voy a Argentina y visito las cárceles de Mendoza. Esa visita de James Cavallaro también generó todo un movimiento político y vuelve a poner en agenda política la situación de las personas privadas de libertad, y hace que de alguna manera se empiecen a generar modificaciones dentro del sistema penitenciario provincial. A eso se le suma también que presentamos nosotros ante la Comisión Interamericana una petición porque las torturas que habían sido filmadas en el 2011, la investigación no avanzaba. La investigación había quedado trabada,
si bien estaban imputados todas las personas que aparecían en esa filmación y habían estado detenidos, bueno, la detención se había vencido, la prisión preventiva de ellos se la había vencido, se habían cumplido 3 años sin que esto avanzara, y hicimos una presentación ante la Comisión Interamericana. Esta presentación ante la Comisión Interamericana la hacíamos más que nada para generar presión dentro de la justicia provincial para que llevaran a juicio las torturas contra estos 6 penitenciarios que se habían filmado torturando a una persona privada de libertad. Esa presión generó que finalmente, luego de 1000 conflictos de competencia que se habían planteado entre distintos tribunales porque nadie quería hacer ese juicio, finalmente cayera en un tribunal que aceptaba hacer el juicio y se hiciera el juicio, y se hizo en el 2019 el juicio por esas torturas, y estos penitenciarios que llegan en libertad porque su prisión preventiva se venció, son condenados a 10 años de prisión, condena que todavía no queda firme. Estoy hablando de año 2019, y todavía la condena no queda firme, porque se casó esa sentencia y todavía no se hace la audiencia de esa sentencia en la Corte Provincial. ¿Qué ha llevado eso? Que la Comisión ha continuado con la petición que habíamos hecho por ese caso, porque si bien el Estado argentino decía que no había necesidad de continuar con esa petición porque ya había una condena, le pusimos en conocimiento de la Comisión de que esa condena no está firme, que no se están cumpliendo, que no hay ninguna persona cumpliendo pena por el delito de tortura, que hay una desidia clara por parte del Estado provincial, de la Corte Provincial, de llevar adelante, de dejar firme esta sentencia y que estos penitenciarios cumplan con su condena, y entonces la Comisión Interamericana hace el informe de admisibilidad y termina, digamos, ahora estamos en una situación en la que es muy posible que ese informe de admisibilidad se convierta en un informe de fondo, que estamos trabajando en eso, para que el caso termine llegando a la Corte Interamericana y la Argentina pueda ser condenada nuevamente, ya no por no investigar, digamos, claramente no se investigó, pero está más vinculado a la violación del plazo razonable, porque la defensa de la Argentina decía, pero si los condenamos a 10 años, sí, está bien, pero lo condenaron 9 años después y todavía la sentencia no está firme. Sin embargo, ¿qué me parece interesante como litigio estratégico, a pesar de que no tenemos firme una sentencia, y a pesar de que hoy el Comité Provincial de Prevención de la Tortura fue modificado por la gestión Cornejo, y se le quitó todo eso bueno que tenía antes de idoneidad y de independencia, y ahora es una persona designada por el Poder Ejecutivo sin ningún requisito más que ser un lacayo del gobernador? Lo bueno de esto es que un litigio que arranca en el 2004 va generando incidencias y va generando influencia en las decisiones políticas. Permitió que la provincia de Mendoza tenga hoy un sistema penitenciario mucho mejor que varias otras provincias del interior del país. La situación no es que haya cambiado demasiado. Se han creado nuevas unidades penales, se ha creado una unidad penal federal, es decir, los presos federales ya no están más en las cárceles provinciales, sino que ya tienen una cárcel propia. No debería ser motivo de orgullo por parte nuestro de que se hayan creado nuevas unidades penales, pero sí era cierto que había que resolver esa situación de hacinamiento, y la única manera de resolverla tenía que ver con las unidades penales y con el sistema de monitoreo a través de las prisiones domiciliarias. Se dictaron varias prisiones domiciliarias, y hoy hay dentro de la provincia de Mendoza un número importante de personas que tienen el sistema de monitoreo. El hacinamiento que había en el 2004, que seguía habiendo en el 2015, no es el mismo hacinamiento que tenemos hoy día. Los niveles de violencia han bajado muchísimo. Generalmente, en esa época había una muerte casi cada 15 días dentro de los penales. Ahora, la verdad que hay 4 o 5 muertes al año, y son casos muy concretos, y que también obviamente que hay que investigarlo, pero digo, no es lo que está sucediendo quizás con otras cárceles en el resto del país. Las cárceles en Mendoza hoy, y estoy convencido que tienen que ver con todo este litigio estratégico del 2004 hasta la fecha, están mucho mejor de lo que eran al 2004, y que creo que si no hubiésemos llevado adelante este litigio, la situación hoy sería tremenda,
y seguramente a nadie le interesaría mejorar esa situación. Y creo que la única forma de que se mejorara la situación de las personas privadas de libertad no era haciendo un cabildeo dentro de las legislaturas, porque estos son temas que nunca la política quiere agarrar, nadie levanta la bandera de las personas privadas de libertad, y la única forma era generando presión a través de los sistemas de justicia y principalmente de los sistemas internacionales, porque los sistemas provinciales tampoco les interesaba levantar estas banderas. Así que esta es una experiencia bastante interesante como litigio estratégico. A mí me gusta darla cuando hablamos de esto, porque creo que tiene de todo un poco, tiene la posibilidad, la creación de un sistema de protección, tiene la modificación de normativas interesantes dentro de la provincia, tiene un mejoramiento de las condiciones carcelarias, pero bueno, no es lineal esto, no es que vamos para arriba y no volvemos nunca para atrás y que no hay paso para atrás. Esto es diario. A ver, no hay ningún derecho que uno se pueda relajar y decir, bueno, se conquistó y ya está, esto es para siempre, ¿no? Uno conquista hoy un derecho y quizás mañana pierde 3. Entonces, la lucha por la defensa de los derechos de las personas privadas de libertad es diaria, y hay que continuarla, y hay que mantenerla. Pero bueno, me parece que la experiencia de este litigio muestra algunos resultados que son interesantes compartir. Otro de los litigios que yo quería compartir en estos últimos minutos, antes de que sean las 5, con ustedes, es justamente este que yo les decía al comienzo del caso del Instituto Próbolo. Nos parecía muy importante que el caso no fuera un caso que se resolviera en la justicia penal mendocina, sino que fuera un caso que tuviera una trascendencia no solo nacional, sino también internacional, porque la gravedad del caso, la gravedad de los hechos, y sobre todo quiénes eran las víctimas y quiénes eran sus victimarios, nos permitía pensar estratégicamente cómo hacemos para que este caso genere incidencia, no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Por supuesto que esto son cuestiones que uno va pensando y analizando mientras va conociendo el caso, no es que previamente pensamos todo esto. De hecho, cuando entramos a la causa como querellantes, cuando vienen a buscar una cantidad de familias de las víctimas de abuso sexual para que los representáramos, nosotros en un primer momento pensábamos que se trataba de un caso de abuso sexual y nada más, y claro, cuando empezamos a entrar a conocer los hechos que vivían ocurriendo adentro, la gravedad de los hechos, situaciones de abuso en manada, torturas con los chicos antes o después de los abusos, bueno, cosas que yo siempre digo que he tenido la suerte de estar en varios de los juicios de lesa humanidad de la provincia de Mendoza y he escuchado hechos tremendos. Bueno, el caso Próbolo no tiene nada que envidiarle a la gravedad de los hechos de los juicios de lesa humanidad. Para quienes hayan participado de un juicio, hayan tenido la oportunidad de escuchar la gravedad de los hechos de los juicios de lesa humanidad, imagínense, el Próbolo tiene muchas coincidencias desagradables con los juicios de lesa humanidad. Y entonces dijimos, bueno, ¿cómo hacemos para que no quede esto en una simple condena? Primero pensamos el juicio penal como no solamente una condena que tenía que ser una condena ejemplificadora contra los abusadores, sino también que el sistema penal mendocino se comprometiera a dictar medidas de reparación integral a las víctimas. Es decir, que no solamente se limitara a decir, bueno, a usted le corresponden tantos años de prisión, sino que también dijera que esto ocurrió por una desidia del Estado y que el Estado se tiene que comprometer a reparar integralmente a las víctimas. Y esa fue una de las peticiones que hicimos nosotros en nuestros alegatos y que fue tomada en la sentencia y que hace interesante la sentencia del primer juicio del Próbolo, no solamente porque, bueno, se los condenó a una condena de las más altas en el país, y es la más alta en el mundo a un abusador eclesiástico, a un cura, que es 45 años y 43 años de prisión. Y esto a mí no me da ningún orgullo decir que porque, a ver, por un lado, como recién estaba hablando de la situación de las personas privadas de libertad, y por otro lado estoy pidiendo condena en las cárceles de Mendoza, sabiendo lo que son las cárceles de Mendoza de 45 y 43 años, pero entendíamos que era sumamente necesario e importante que fuera una condena ejemplificadora a nivel mundial para poder llevar o generar incidencia a nivel mundial del caso Próbolo. Y además, considerábamos importante que la justicia provincial se comprometiera a la reparación integral de este caso.
Y es así que en esa sentencia la Corte condena a los abusadores y además ordena a la provincia de Mendoza cumplir con una serie de medidas de reparación integral que tenían que ver con que, por ejemplo, el Ministerio de Educación de la provincia de Mendoza garantizara la continuidad educativa de las víctimas, que el Ministerio de Salud le diera contención psicológica y médica a cada una de las víctimas, que el Instituto Provincial de la Vivienda le garantizara el acceso al derecho a la vivienda a las víctimas y a su familia, y que el Ministerio de Desarrollo Social le garantizara el acceso a trabajo, o a becas, o a subsidios a cada una de las víctimas. No era demasiado exigente, pero bueno, acá volvemos a chocar con esto que decía Pablo más temprano, que tiene que ver con cómo hacemos efectivo una medida de reparación integral que ordena una justicia provincial a un Estado que tiene que garantizar esto, o sea, que no está condenado el Estado, porque el Estado no era parte en ese juicio penal, pero que de alguna manera la sentencia estaba ordenando, recomendando, porque no queda claro cuál es el carácter con el que lo hace. Y bueno, hoy seguimos luchando en esto. Por ejemplo, en la provincia de San Luis se le ha dado cumplimiento a estas medidas de reparación integral a las víctimas que viven en San Luis, que son 4, y la provincia de Mendoza, básicamente tiene que ver con el enfrentamiento que tenemos nosotros con la provincia, con la gestión actual y la gestión anterior de Cornejo, es más reacia a cumplir con estas medidas de reparación integral porque son medidas que vienen de la mano de nuestra organización, entonces entienden de que hacerlo nos estarían dando a nosotros alguna especie de beneficio, no sé. No está fácil el cumplimiento de estas medidas. Pero además, decíamos, bueno, ¿cómo hacemos para llegar al sistema universal y cómo hacemos para sentar al Estado del Vaticano a que cumpla con algunas cuestiones básicas, como por ejemplo, dar la información que se le estaba pidiendo al Vaticano de quiénes eran los curas que visitaban el próbolo, porque sabíamos que habían algunos hechos que no habían sido cometidos por los curas que estaban permanentemente en el próbolo, o que no solamente habían sido cometidos por estos curas, sino que también habían sido cometidos por curas que iban de visita una semana, 15 días, y abusaban también de los chicos. Pero necesitábamos los registros para que pudiéramos identificarlos según la fecha que indicaban las víctimas, o las características físicas que ellas señalaban, y esto era necesario que el Estado del Vaticano respondiera estos pedidos de informe que hacíamos. El Estado del Vaticano, amparándose en el concordato que tiene el Estado del Vaticano, o la Santa Sede con la Argentina, se niega a dar esta información. Entonces, al negarse a dar esta información, dijimos, bueno, acá tenemos la herramienta con la cual tenemos que encarar un litigio estratégico internacional. Pero claro, el Estado del Vaticano no es miembro del sistema interamericano, así que al sistema interamericano no podíamos ir. Pero sí es miembro invitado al sistema universal. De hecho, ha ratificado la Convención contra la Tortura y ha ratificado la Convención de los Derechos del Niño. Como había ratificado estas dos convenciones, ya tenía informes de ambos comités, el de la tortura y el de derechos del niño, en el cual le recomendaba una serie de modificaciones, entre las cuales estaba dar información a las justicias provinciales para que éstas pudieran llevar adelante investigaciones serias contra los abusadores. Esto había sido en el 2015, que ambos comités habían elaborado estos informes contra el Estado del Vaticano, y entonces, agarrándonos de esos informes, nos vamos hasta el sistema universal. También acá tenemos la suerte de que se crea a nivel mundial una organización que se llama ECA, que es Ending Clergy Abuse, es decir, fin del abuso eclesiástico, una organización que tiene sede en varios países, pero la sede principal o su presidente es de Estados Unidos, y que tenía recursos económicos como para poder llevar el caso próbolo al sistema universal. Entonces vamos a Ginebra, nos reunimos en Ginebra con distintos relatores del sistema universal, y con los comités de la tortura y comité de derechos del niño, y con el comité de personas con discapacidad, aunque el comité de personas con discapacidad no podía intervenir porque ese tratado no ha sido ratificado por el Estado del Vaticano, pero sí los otros dos, y generamos incidencia en estos comités. Y después de eso nos vamos al Estado del Vaticano a pedir una reunión con el Papa, y que nos reciba, se llama, algo así, el Concilio de la Doctrina de la Santa Fe, que son los encargados de investigar los abusos eclesiásticos dentro del Estado del Vaticano.
Bueno, hacemos las presentaciones ahí, obviamente esto genera toda una presión mediática internacional, hacemos que la prensa del Vaticano nos pida una reunión a nosotros, genera que el Papa empiece a hablar de los abusos de una manera, no solamente el caso Próbolo es lo que generó, ya había tenido una situación compleja en Chile, había tenido una situación compleja en Irlanda, en 2 visitas que hizo el Papa, donde se le había reclamado esto, y esto hace de que se levante el secreto pontificio, y a esto, sumado a la presión que nosotros generamos con el caso Próbolo, y la organización ECA lleva también a víctimas de abuso sexual de distintas partes del mundo, y se hace una movilización en la puerta de San Pedro, bueno, todo eso genera, por lo menos, que el tema del abuso sexual eclesiástico dentro del Vaticano empieza a ser un tema que tiene que ser discutido seriamente. Lo primero que se hace es levantarse el secreto pontificio, y a partir del levantamiento del secreto pontificio empiezan a cumplir con algunas, a ver, no es que había un cambio fenomenal en esto, y es entendible que no lo haya de un día para el otro, porque estamos hablando de una institución que tiene más de 1500 años, no sé, o más, 1800 años, que no se caracteriza por ser muy reformista, y entonces cada cambio que uno pretenda siempre son cambios que tienen una demora, pero me parece que esta presión hace que se genere dentro del Estado del Vaticano una incidencia que por lo menos el tema de los abusos sexuales eclesiásticos empieza a ser un tema a discutir. Para no quedarnos solamente con eso, aprovechamos esa movida y pedimos una audiencia temática ante el sistema interamericano, y acá, sosteniéndolo como que hay abusos sexuales en toda Latinoamérica, y también lo hay en Estados Unidos y Canadá, que muchos de ellos no son investigados por los estados nacionales que sí han ratificado la Convención Americana, y que esa falta de investigación es violatoria a la Convención Americana, principalmente a los artículos 8 y 25. Entonces, eso hace que nos den una audiencia temática ante el sistema interamericano, y eso hace que también el sistema interamericano se involucre con los abusos sexuales eclesiásticos. Lo hacemos, en realidad, porque en la Comisión Interamericana en ese momento había una composición bastante cercana a una línea de la Iglesia, del Opus Dei principalmente. Entonces, para evitar que no fuera frenada el pedido de audiencia temática, lo que hicimos fue hacerlo amplio, y dijimos abusos sexuales cometidos en instituciones religiosas, e incluíamos otras religiones además de la católica. Sabemos que la gran mayoría de los abusos sexuales se dan en el seno de la Iglesia Católica Apostólica Romana, pero bueno, también habían algunos casos de iglesias evangelistas que habían cometido algunos abusos sexuales, que nos permitieron de alguna manera hacerlo más amplio el pedido de audiencia temática, para que la Comisión Interamericana aceptara la audiencia temática, sabiendo de que había una influencia importante de el Opus Dei en la composición cuando nosotros pedimos esa audiencia temática, que fue en el 2019. Bueno, esto hace que también haya un compromiso por parte de la Comisión Interamericana a estas temáticas, e incluso la posibilidad de que se elabore un informe específico respecto a los abusos sexuales en instituciones religiosas. Además, hemos presentado una petición por los casos del Instituto Próbolo de La Plata, que esos casos no han podido ser investigados, o se empezó una investigación, pero la Cámara Nacional de Casación Provincial cerró la investigación diciendo que los casos están prescriptos, entonces no pueden ser investigados, porque la mayoría de estos casos son de la década del 90. Entonces, ante ese cierre de la investigación por parte de la Justicia Provincial de Buenos Aires, hicimos una petición ante la Comisión Interamericana, y tenemos ese caso. Es un caso bastante nuevo, todavía no ha tenido admisibilidad, pero bueno, la idea es que también ese caso sirva de incidencia, y podamos instalar esta temática también en el sistema interamericano, como lo instalamos en el sistema de Naciones Unidas. Hoy, en el sistema de Naciones Unidas, estamos trabajando en la creación de una relatoría específica de abusos sexuales en instituciones religiosas. Y bueno, la idea es eso, que en un futuro se pueda crear una relatoría, y que esa relatoría directamente sea quien genere la incidencia en la mayoría de los estados.
Bueno, estas son dos experiencias de algunos de los casos que nosotros tenemos en los sistemas interamericanos y universales. Hay otros casos, hay algunos otros casos que también son conocidos y que están ahí avanzando. Hay algunos acuerdos de solución amistosa. Esta semana, por ejemplo, tuvimos una reunión con la provincia de Mendoza y con la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación en un acuerdo de solución amistosa. Y bueno, en todos uno va pensando qué es lo mejor. Obviamente que hay que pensar en qué es lo mejor para las víctimas en primer momento, pero tenemos que también tener en cuenta qué es lo mejor para que estos hechos no vuelvan a ocurrir y para que se empiece a modificar estas situaciones de violación a derechos humanos, que no sea solamente una reparación a esa víctima individual o a los familiares de esa víctima individual y que esto siga pasando como si nada, sino que a partir de eso podamos crear modificaciones, ya sea de prácticas violatorias de derechos humanos, de legislaciones que son violatorias de derechos humanos, de conductas de autoridades judiciales o no, o ejecutivas o lo que sea, que son violatorias de derechos humanos, que no son acordes a estándares internacionales. Bueno, es parte de lo que yo entiendo como activismo profesional o activismo jurídico en derechos humanos, que es lo que hacemos como una de las herramientas que utilizamos en la organización que pertenecemos, la organización SUME. Así que bueno, espero que les haya gustado esto. Sí, ahí nos hemos pasado unos minutitos, Luca, pero bueno, ya estamos cumplidos con el horario. No sé si quieren hacer alguna consulta muy puntual, si no, cerramos la clase ya teniendo en cuenta el horario. Espero que haya sido claro, que haya sido interesante el aporte. El material que hemos citado, tanto la cuestión general respecto al funcionamiento del sistema interamericano, como los casos que comentó Lucas, los vamos también a poner a disposición. Bueno, muchísimas gracias por estar y por escucharnos. Muchas gracias a todos y todas.